Es un tema bastante interesante. Habíamos dicho que los acontecimientos, ¿verdad? Influyen, afectan al derecho internacional. Todo el tiempo ha sido así. Precisamente a raíz de todos esos acontecimientos que estamos viendo hoy, el derecho internacional tendrá, sí o sí, que perfeccionarse. Porque el mundo pues, está a punto de estallar en una guerra total, ¿verdad? Y solo el derecho internacional puede gravitar, ¿verdad?, dentro de las tensiones para tratar de disuadir o impedir llegar a tanto. Como ven ahora ese mentado reloj del juicio final que les he contado, ha estado caminando, ha estado acercándose a las 12. Es un reloj que tienen a su cargo unos científicos, muchos premios Nobel ahí, o sea, no son cualquier persona, son personas de mucho coeficiente intelectual, de mucho razonamiento, de mucho conocimiento. Con ello advierten a la humanidad. Y ya pues casi está llegando al minuto final, al último minuto, previo a llegar a las 12. Porque ven ustedes, pues los focos de tensión en el mundo son grandes. Rusia ya reclamó la devolución de Alaska. Sabían ustedes que Alaska era de Rusia, ¿verdad? Y Estados Unidos se lo compró por $7 millones. Es el precio de Alaska, $7 millones. Dice que sale a 2 centavos cada acre. Entonces, ven 2 minutos para la medianoche y se vence el reloj juicio final, ¿verdad? O sea, estamos muy cerca al final. Bien, entonces, dicen los rusos que ese precio, pues, es imposible, que ha sido un precio acordado así, de una forma limpia, dentro de una buena negociación, y que no hay pues negocio, ¿verdad?, tan torpe pues como para vender en 2 centavos un acre. Sí, Luis Cedillo. Luis Cedillo González. Buenas noches, licenciado. Luis. Es que solo quería comentarle que mi batería está un poquito baja. No sé si me desconecto. ¿Va a ser por eso? No va a ser por otra cosa. Disculpe. Ah, bien. Bien, pues. Entonces Rusia como que va a revisar ese negocio, pues, que hubo entre Estados Unidos y Rusia. Y cómo fue que se hizo de Alaska, que a la sazón es el estado más grande de los Estados Unidos. Ese es un tema muy complicado, bueno, creo que Estados Unidos no va a soltar nunca a Alaska, pase lo que pase, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿verdad? Permítame solo ver mi conexión acá. Muchas gracias por el aviso. Ya. Perdón si estaba mal conectado esto. Bien, entonces Rusia como que está revisando ese acontecimiento y ya está reclamando la devolución de Alaska. Imagínense a quién.
Entonces, no es una buena noticia, ¿verdad? China, a raíz de las elecciones que hubo en estos días en Taiwán, que queda el candidato que menos quería la China continental, y lo advirtió, y quedó. Es una persona totalmente contraria a la China continental, ¿verdad? Pro-estadounidense, que va a agravar más la tensión que hay. China dice que si hace un mal movimiento, inmediatamente va a tomar medidas militares e invadir Taiwán. Los Estados Unidos ya le dijo que si invade Taiwán es una declaración de guerra directa contra Estados Unidos. Así está la cosa. Corea del Sur está haciendo los ejercicios militares más grandes que ha hecho en los últimos años, juntamente con el ejército de los Estados Unidos, en la propia frontera con Corea del Norte. Corea del Norte sí que tiene preparados sus misiles atómicos. Si se siente amenazado con esos ejercicios. Incluso ven aquí Venezuela ya tiene muchos roces con La Guyana, ¿verdad? Y con el Reino Unido. Incluso el Reino Unido ya desplazó, ¿no?, fuerza naval en el propio territorio, casi a todo territorio venezolano, marítimo venezolano. Entonces, ven. Pero porque hay una reserva de petróleo que le sirve a todo el mundo, no es por cualquier cosa también. No, si ahí hay riquezas, es como en Alaska. En Alaska incluso hay oro. En Alaska incluso hay oro, ¿verdad? Y Rusia, pues, ¿qué quiere hacerse de eso, verdad? Porque hay muchas riquezas. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar? Solo el derecho internacional, ¿verdad?, ha logrado frenar esa situación, porque todos abogan por eso, ¿verdad? Y esa es la situación. Pero como ven, todos estos acontecimientos, ¿verdad?, todos estos acontecimientos han contribuido, ¿no?, al desarrollo del derecho internacional. Y hoy por hoy no estaríamos tan extraños, ¿verdad?, que el derecho internacional reciba, ¿no?, un nuevo impulso, un nuevo perfeccionamiento a raíz de toda esa situación. Si es que quedamos vivos en una confrontación, ustedes. Porque esto va para largo, ¿verdad? Estaba viendo ahí un documental de un cementerio de aviones que tienen los Estados Unidos. Enorme. Lleno de aviones para nosotros modernísimos, ¿verdad? Dice que ahí en dinero representado en todos esos aviones que hay ahí está el equivalente al presupuesto anual de 180 países. Y ahora lo tienen ahí como desperdicio, en basura. Y si lo tuviera algún país, dice que sería dentro de las primeras potencias aéreas, militares. ¿Qué tendrá entonces en funcionamiento Estados Unidos para que se deshaga de eso, verdad? Pues son cientos de aviones, es enorme ese cementerio de aviones, de todo tipo. Ahí los tienen, abandonados ya en desuso. O sea, es un potencial muy grande, pues. Y Cuba, y Rusia y China, pues no se quedan atrás, va a tener mucha tecnología, mucho dinero, ¿no? Entonces, vemos que el derecho internacional es muy importante para la convivencia y para la supervivencia incluso de la humanidad.
Y esos acontecimientos influyen, ¿verdad?, en el derecho. Bueno, entonces, habíamos visto estos acontecimientos anteriores, ¿verdad?, que no han pasado desapercibidos para el derecho internacional. Y vemos en primer lugar que hasta la formación de los estados, ¿verdad?, dio un impulso enorme al desarrollo y perfeccionamiento del derecho internacional público. Ya habían unidades económico-políticas que había que atender. Y se manifestaban pues en el mundo frente a los demás. ¿Bajo qué principios, verdad? ¿Bajo qué principios? Pues esto trajo la necesidad también de que existieran los tratadistas del derecho. Los tratadistas del derecho internacional. Y fue como también fue impulsándose el derecho internacional a través de la teoría, a través de la doctrina, con grandes pensadores, ¿verdad? Filósofos y juristas. Y llegamos a acontecimientos más recientes como la independencia de los Estados Unidos, que les hablaba antes, ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos, que constitucionalizó los derechos humanos por primera vez en la historia. Fíjense que lo que significa constitucionalizar los derechos humanos. Aquel pensamiento, ¿verdad?, filosófico, doctrinario, elevado a norma jurídica de rango constitucional, que obviamente, ¿verdad?, constituyó un sujeto pasivo, el Estado. Que había alguien que estaba obligado, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Esto pues alimenta la Revolución Francesa, otro movimiento muy profundo, ¿verdad?, que vino también a repercutir en el derecho internacional. Imaginen ustedes aquellas ideas de fraternidad, de libertad, de igualdad, inmersas en el derecho internacional para las relaciones entre los estados, con validez universal, ¿verdad? La igualdad de los mares, libertad de los mares para todas las poblaciones del mundo, entre otras muchas, ¿verdad? Y también, pues, constitucionaliza derechos humanos de la primera generación. Importante, ¿verdad? Y vienen, pues, la Primera Guerra Mundial. El uso de armas químicas era permitido, ahora ya no. A raíz de la Primera Guerra Mundial, se utiliza por primera vez la aviación con fines militares. Ya se divide la aviación en militar y civil. Y el tanque se utiliza por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Y nos trae también la nueva organización internacional y un organismo internacional de carácter universal, como es la Sociedad de Naciones. Antecedente directo de las Naciones Unidas. Termina con los tratados de Versalles, otro tratado de paz, ¿verdad?, que fue leonino para Alemania, humillante para ellos, quedaron con esa espina, ¿verdad? Y empieza otro, que se llama el periodo entre guerras, porque sabemos que después viene otra guerra, sea la Revolución Rusa, ¿verdad?, casi en los finales de la guerra, y se consolida. Empiezan los movimientos obreros, ya aparece un nuevo elemento, ¿verdad?, en las relaciones nacionales e internacionales. El obrero, la fábrica, que viene a repercutir mucho en el ámbito internacional. Se da la Gran Depresión, ¿verdad?, contra la quiebra de la bolsa de valores de la Wall Street de los Estados Unidos, ¿verdad?
y repercute en el comercio mundial, en las formas de organización de las sociedades internacionales, ¿verdad? O transnacionales, etcétera. Las revoluciones que hay ya tienen el elemento obrero, la mafia italo-norteamericana. Y esos movimientos obreros, la consolidación del socialismo de la Unión Soviética, también trae algo muy importante, ¿verdad? Si la Revolución Francesa, si la independencia de los Estados Unidos constitucionalizaron los derechos humanos, ¿verdad? Fueron de la primera generación. Ya estas revoluciones, ya estos movimientos obreros traen la constitucionalización de otros derechos humanos, los derechos humanos de la segunda generación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia social, el derecho al trabajo, el derecho de trabajo, ¿verdad? Imagínense. Y eso se viraliza en todas las constituciones, ¿verdad? Miren nosotros, la revolución del 44. ¿Qué tuvo de especial? ¿Por qué vemos tan grande al doctor Juan José Arévalo y al coronel Arben Guzmán, ¿verdad? Ellos retoman ese movimiento mundial, ¿verdad? La constitucionalización de los derechos humanos de la segunda generación. Y ahí tenemos a Lix, ¿verdad? Tenemos la autonomía universitaria, los derechos laborales. ¿Se dan cuenta? Somos parte de ese movimiento mundial que se dio entre guerras. Y en la guerra, y en la Segunda Guerra, ¿va? Que siguió pues aquí la inercia, ¿verdad? Continuó en la guerra que se desarrollaba en Europa. Pero en la Sociedad de Naciones no pudo impedir el estallido de la Segunda Guerra Mundial y desaparece. Se vuelve obsoleta y desaparece. Y está ya la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ven, ¿verdad? Con esas sus consecuencias. Se consolida, ¿verdad? El movimiento socialista, que adquiere ambiciones planetarias, su confrontación capitalista. Estados Unidos también se consolida como otra superpotencia. Y sobre todo, ¿verdad? Se mueve el eje de atracción mundial que gravitaba en Centro Europa. Y se traslada hacia dos puntos específicos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, confrontándose, la geopolítica, ¿verdad? El bipolarismo. El bipolarismo va a marcar la convivencia mundial de tiempos de posguerra. Y como dice el compañero, ¿va? La Guerra Fría, que era esa situación prebélica, ¿verdad? Prebélica, imagínense, tambores de guerra, basadas en la disuasión, ¿verdad? A través de la carrera armamentista. Ya la Segunda Guerra Mundial había puesto en el escaparate, ¿verdad?, una muestra de lo que era la bomba atómica. Solo Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos disponían de ellas. Eso fue un trabajo de espionaje para que la Unión Soviética tuviera la bomba atómica. Lograron hacerse los planos de la bomba atómica de Estados Unidos. Si no, se queda atrás la Unión Soviética. Y empiezan pues las guerras locales. Se modifica la división internacional del trabajo, la división internacional de la producción. Estados Unidos pues alimenta a Europa, ¿verdad?, a través del plan Marshall. Y la producción tiene su modificación radical, ¿verdad?, en todo el mundo.
así como la distribución de bienes y servicios. Las relaciones entre los estados también, ¿verdad? Y hay un control de hecho de fuerzas militares. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo hoy? México ha tenido negociaciones directas con Rusia y ya cerraron las negociaciones para adquirir aviones de guerra, submarinos y creo que buques también de guerra. No sé cuánto les va a vender al ejército mexicano. Y ya incluso ya hay pilotos rusos en México. Ahorita le están enseñando a pilotear esos aviones, ¿verdad? De sexta generación va a cobrar México. Con esta compra se va a convertir, creo que en la primer potencia militar de Latinoamérica. No estamos hablando de algo poco, ¿verdad? Y México, al paso que va, se va a convertir en una potencia económica mundial. Y ya le dijo China que si Estados Unidos le impone sanciones económicas, comerciales, China va a cubrir ese rubro. Va a abrir su mercado hacia México. Pero Estados Unidos dijo que va a tomar cartas en el asunto. Esa es la otra cara de la moneda. Que Estados Unidos deje que México llegue ahí, eso es lo que está por verse. Porque Estados Unidos dice que sí va a sancionar duramente a México si hace esas negociaciones. Pero ahí viene la pregunta. ¿Y quién limita a los Estados Unidos? ¿Quién limita a Rusia? ¿Quién limita a China? ¿Y por qué los países limitan a los otros? ¿Por qué Estados Unidos limita a México? ¿Por qué limita a Venezuela? ¿Sí, Fernando? Sí, licenciado. No sé, no es por ejemplo, el que está atravesando ahorita Estados Unidos contra Rusia. No es un problema lo que le está atravesando ahorita Estados Unidos sobre las sanciones económicas que le está haciendo a los países, porque eso está generando también como desconfianza de los países, más los países poderosos, ¿verdad? Sí, sí, porque acuérdense que Estados Unidos y la Unión Europea, ahorita con la guerra de Ucrania, le impusieron no sé cuántos cientos de sanciones a Rusia. Pero no le funcionó. Sí, no le funcionó las sanciones contra Rusia, porque Rusia también tiene su economía sólida, me imagino, porque son países tan poderosos. Ahora nosotros, pues, ni modo, ¿verdad? Dependemos de los Estados Unidos. Así es, ¿verdad? No funcionó, al contrario, le benefició mucho a Rusia, porque cerró filas con otras regiones del mundo, principalmente la India, China, el Sudáfrica, Brasil. Entonces ha podido salir un poco a flote, ¿verdad? Creyeron que lo iban a aniquilar. Y ahora lo que está pidiendo pelo son Europa. Porque Estados Unidos se está abasteciendo de energía a Europa, pero al triple del precio de lo que tienen los rusos. Y no crean que es porque sean tan malos los gringos, porque sí están sacando beneficio, pero no pueden venderlo por menos precio porque están triangulando, fíjense ustedes, triangulando los productos hacia otros países y de ahí lo pasan a Estados Unidos. Entonces, hay un gasto enorme, se eleva muchísimo, ¿eh? Entonces, si él quiere sacar su ganancia, no puede venderlo ni siquiera al doble. Pero ahora va con México, a ver cómo sucede, cómo va a suceder. Recuerden que Estados Unidos ya había dado muestra de querer invadir México con el pretexto de los cárteles de la droga. Porque dice que el gobierno mexicano, el ejército mexicano, dicen los Estados Unidos,
son incapaces de luchar contra los cárteles de la droga. Imagínense. Entonces dice que solo Estados Unidos tiene la capacidad. Entonces México ya hizo una contrademanda con el canciller anterior, Ebrard, canciller de México. Presentó una demanda contra los productores de armas de los Estados Unidos. Porque dicen que las armas que están utilizando los cárteles de la droga son de fabricación estadounidense. ¿Quién se las vende? Y ya la corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, ya dijo que México tiene razón. Ahorita lo que tienen que es, me parece que ampliar la demanda para ver en qué sentido va a ir México, pero ya va ganando una fase muy importante. Creo que antier dio la resolución la Corte Suprema de Estados Unidos, o una corte estatal, diciendo que México tiene razón. Porque ¿con qué armas están fregando a México? Con armas estadounidenses. ¿Sí, Mario? Sí, licenciado, buenas noches. Con respecto al tema del narcotráfico, pues Estados Unidos creo que juega una doble identidad al respecto, porque pues es el mercado principal de este tipo de mercancías. Entonces, en mi consideración, Estados Unidos es el único que no ha logrado, pues como que de alguna manera dominar el tema del narcotráfico internamente, porque es el principal mercado de consumo de este producto. Sí. Entonces, ¿por qué razón tiene que culpar a los demás países de algo que ellos mismos no pueden dominar? Así es. Pero va a ser como qué ruta agarra la demanda de México, porque quiere que se sancione a las fabricantes de armas, porque culpa de ellos es que tienen ejércitos muy bien armados ahí en México del crimen organizado. Y en Estados Unidos, como yo les decía, nunca han capturado a un narcotraficante. Los agarran afuera y se los llevan a Estados Unidos, pero ellos nunca, dentro de su territorio, nunca. ¿Qué pasa entonces? Por arte de magia llegará a manos de la gente. Son problemas, ¿verdad? Pero como yo les decía, el derecho internacional público tiene su manifestación teórica, jurídica, ¿verdad? Pero muchas veces choca con la realidad. Hay relaciones de poder y relaciones de derecho. Las relaciones de poder internacional sean obviamente así como nosotros con Estados Unidos, ¿verdad? Son pocas relaciones de derecho. Ellos vienen a imponer impuestos, ¿verdad? Políticas, comportamientos, modificaciones, etcétera. Muchas veces son relaciones de poder internacional. Como decía el compañero, ¿qué va a pasar con México? Porque México tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, demasiado. Ahí va a haber un movimiento muy grande del ajedrez internacional y vamos a esperar porque México, dice López Obrador, que no da un paso atrás. Ya está cerrando negociaciones y las va a terminar. Así dijo. ¿Para qué él quiere armarse bien México? Eso no lo sabemos. Ahí es el problema. ¿Hacia dónde va? Y si ellos están reclamando Texas y todo, nosotros tenemos que reclamar la parte que nos quitaron. Aquí tendría que ser agresiva también la diplomacia. Por lo menos estar analizando ahorita por dónde. Ustedes vieran esas negociaciones que se hicieron con los tratados de fronterizos con México, son que espantosos, hombre. ¿Verdad? Son humillantes. Cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta. Entonces, todas esas cuestiones, ¿verdad?, vienen a repercutir en el derecho internacional, ¿verdad? Todas esas cuestiones de hoy y el derecho internacional, como ustedes ven, es lo único que está manteniendo esa confrontación hasta ahora político-jurídica, ¿verdad? No tan bélica. ¿Verdad? Sí, Fernando. Licenciado, hace rato estaba hablando sobre las guerras, sobre la intervención militar de las naciones.
¿Qué papel están jugando las Naciones Unidas y la OTAN? ¿Y cuál es la diferencia de esos dos organismos internacionales? Sí, mire, No sé, ¿me puede explicar un poquito? las Naciones Unidas son un organismo internacional universal, con objetivos generales. Es decir, que las Naciones Unidas, dentro de sus objetivos está la persona, el desarrollo, la educación, la salud, ¿verdad? La convivencia entre los estados, e involucra a todo el planeta, ¿verdad? A todos los países del mundo. Se llama un organismo universal con fines generales, porque son todos los fines, ¿verdad? Que ustedes, la paz, delimitación de fronteras, ¿verdad? Dentro de eso, y los derechos humanos. Mientras que la OTAN es una organización internacional, podríamos llamarle subregional, porque básicamente está en Europa, aunque tiene a Estados Unidos, ¿verdad? Pero de objetivo no general, sino específico, que es militar. Y en la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, ¿eh? Nace a raíz de ese bipolarismo que hemos hablado, Unión Soviética, los Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética ya había tomado una hegemonía muy grande en el aspecto militar. Entonces Estados Unidos, para hacer un frente, convoca a los países de Europa, de Centro Europa, sus aliados, ¿verdad? Para hacer una organización de carácter militar, en donde existe como principio la defensa común. Ese lo sacó de la OEA. En la OEA tenemos eso desde la Carta de Bolívar. Viene en la defensa común del continente. Desde el principio lo trasladan a la OTAN, que dice que cualquier ataque militar a cualquier país perteneciente a la OTAN es una acción de guerra contra todos los países. Por eso es que no le pareció a Rusia que Finlandia se haya ingresado a la OTAN, porque tiene frontera con ellos. Porque en un tratado dijeron que tenían que dejar un espacio para no haber mucho roce. Entonces los países bálticos, ¿verdad? Prusia, Polonia, Finlandia, prácticamente no podían entrar a la OTAN porque creaba tensión. Y en el tiempo de la Guerra Fría, los países del bloque socialista también tenían su grupo militar que se llama el Pacto de Varsovia, que eran los dos grupos que se confrontaban. Pero con la caída de la Unión Soviética desapareció el Pacto de Varsovia y todo el mundo creía que iba a desaparecer la OTAN, pero no la deshicieron. Sino que al contrario se fortalecieron y que esto es como un grupo de presión, ¿verdad? Muy fuerte en el mundo. Y ese es el problema que Ucrania, por eso Ucrania quería que lo ingresaran a la OTAN ahorita. Porque si lo admitían en la OTAN, ¿qué pasaba? Automáticamente entraban en guerra todos los demás países contra Rusia. Pero Turquía y Alemania dijeron, no, resolvamos este conflicto, ahí veamos si lo aceptamos en la OTAN. Pero hoy es un peligro, pues, si lo admitimos, estamos ya declarando la guerra a Rusia. Entonces, la OTAN tiene a los países de Centro Europa y a Estados Unidos, ¿verdad? Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Turquía, y no me acuerdo qué otros países, ¿verdad? Están ahí. Polonia, sí está. Entonces, esa es la OTAN, ¿verdad? Un organismo internacional de carácter militar, regional, mientras que Naciones Unidas es universal, con objetivos generales. Esa es la diferencia fundamental que hay. Nosotros no formamos parte de la OTAN, ¿verdad? Pero sí de las Naciones Unidas. Yo me acuerdo que la intervención militar que tuvo la OTAN fue en Yugoslavia también, con el derrocamiento del presidente en su momento, creo que Milosevic se llaman, si la memoria no me falla. Sí, él es.
A veces trabaja juntamente con las Naciones Unidas. Creo que ahí estuvo bajo la égida de las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas también tiene ejército, pero no es permanente ese ejército. El ejército de las Naciones Unidas se conforma con los ejércitos del mundo, ¿verdad? Que colaboran y mandan pues militares, ¿verdad? Que se ponen el casco azul, ¿verdad? Que significa Naciones Unidas, y llegan a ser un solo ejército. Pero esa vez parece que apoyaron a las Naciones Unidas, porque eso fue horrible, esa guerra también, la guerra de los Balcanes. Fue cruenta. Y ahí fue una de las últimas oportunidades de las Naciones Unidas, sí actuó militarmente, y hubo ejército. Llegó a un punto muy crítico de esa situación, y sí, ahí estuvieron también, pero esa vez estuvieron un poco bajo la égida de las Naciones Unidas, porque sí pueden pedir participación de ellos, ¿verdad? Ven, entonces ven pues que todos estos acontecimientos están afectando al derecho internacional, y el derecho internacional también afecta a los acontecimientos. Ha visto que si no se ha desarrollado una guerra total es por esto, ¿verdad? Que hay parámetros de conducta hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, como ven, hay tratados, ¿verdad? Esos tratados han formado un cuerpo jurídico. Ahora la discusión es, ¿verdad? Si ese cuerpo jurídico internacional, ¿cómo se relaciona con los cuerpos jurídicos nacionales o qué relación tienen? Entonces, a raíz de eso han existido diferentes corrientes o escuelas, ¿verdad? Una que se llama dualista, afirma, dice, que es una cuestión más teórica, en eso coinciden todos, ¿verdad? Más teórica que real. La realidad, dice, apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna, ha demostrado que existen dos órganos, dicen ellos, ¿verdad? Cada uno con sus propias reglas. Dicen, existen sujetos diferentes. Los estados para el derecho internacional y los individuos para el derecho nacional. ¿Ah? Tienen fuentes diferentes en prioridad. ¿Verdad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional y cuáles son las fuentes del derecho interno? No coinciden exactamente. C. Las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobados por los estados. O sea, para que un tratado internacional pueda devenir ley, ¿verdad? Para un estado, tiene que sufrir un proceso para que le sea obligatorio. En Guatemala participan dos poderes del Estado. El poder legislativo, que lo aprueba, y el poder ejecutivo, que lo ratifica. Posteriormente, ¿verdad? Hay que notificar esa ratificación. O sea, tiene que llevar un procedimiento, dicen ellos, ¿verdad? A cambio, la escuela monista afirma que el derecho interno y el derecho externo forman un solo orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto, el concepto de derecho, ¿verdad? Aquí cabe todo. Y el derecho internacional y el derecho interno están en ese mismo concepto, ¿verdad? Derecho. La cuestión aquí, la que se da en la teoría monista, es cuando hay conflicto. Porque en un momento determinado puede chocar el derecho interno con el derecho internacional. Lo que pasó aquí con el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Que creo que no podía participar, o la hija, ¿verdad? Y cuando hay tratados, ¿verdad? ¿Cómo se pueden manejar esos tratados? Entonces dice, el problema es cuando hay conflicto. Unos dicen que prevalece el derecho interno y otros dicen que prevalece el derecho externo, ¿verdad? Nuestra Constitución se pronuncia algo al respecto en su artículo 46 y dice, mire el epígrafe, preeminencia del derecho internacional. Aquí claro, ¿verdad? Se establece el principio general
de que en materia de derechos humanos, aquí ya no está situando en un punto exacto, derechos humanos, solo derechos humanos, ¿verdad? Los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora, ¿qué es derecho interno? Si ustedes son curiosos, la Corte de Constitucionalidad ya emitió una resolución al respecto. Aquí en Guatemala venden constituciones comentadas, ¿verdad? O con jurisprudencia de la Corte. Sería bueno que ustedes se hicieran de un ejemplar de esos y lean, ¿verdad? Ahí ya se pronunció y es muy importante. Porque ¿qué se entiende por derecho interno? Tiene preeminencia. Pero lo importante aquí es que también se necesita un procedimiento para aplicarnos un tratado internacional. Y en ese proceso hay análisis. Lo primero que se analiza, que a mí me toca analizar algunos, es su relación con la Constitución Política de la República. Eso es lo primero que hay que ver. Su relación con la Constitución Política. Si de primer paso miramos que la contradice y ya no hay que analizar más, pues, ¿verdad? Entonces, ese es un como seguro, un como filtro que tenemos, que nos da nuestro sistema jurídico para no caer, pues, en una contradicción, ¿verdad? Es muy importante. Pero hay otra posición, ¿verdad? Que esto lo expone, dice el doctor Larios, una de la doctora Loreta Ortiz Alf, ¿verdad? Ella dice que no existe una relación de subordinación entre uno u otro derecho, sino una relación de coordinación. Esta es una corriente conciliadora, coordinadora, ecléctica, ¿verdad? Entonces, la relación dice que está entre el derecho interno y el derecho internacional es una relación de coordinación y no de subordinación. No hay jerarquía, ¿verdad? Hay jerarquía en nuestras diferentes leyes de nuestro derecho interno. Pero ahí no es una relación, ¿verdad?, que debe existir. Es una posición que ustedes ven ecléctica, ¿verdad? En la actualidad, dice, los internacionalistas tienden a considerar esta cuestión como una discusión puramente académica y a encuadrarla dentro de la esfera de validez material del derecho internacional. Personalmente creo, dice el doctor, que debemos aceptar el problema como algo que responde a una realidad. Dicha realidad es que a veces sí puede existir un conjunto de normas de derecho internacional diferentes de aquel conjunto de normas de derecho interno. Tan es así que en la mayoría de los estados del mundo cuentan con un procedimiento interno por medio del cual incorporan a su propia legislación principios, reglas y normas contenidas en los tratados, los cuales hasta que no han sido ratificados no se consideran parte de la legislación interna. Se entiende usted en un caso que se trata de un tratado o convenio todavía no ratificado por dicho estado, ¿verdad? Como ven, es una cuestión de discusión todavía, ¿verdad? Lo importante es saber que existen estas escuelas y en qué consisten, ¿verdad? Y qué dice nuestra Constitución. Eso sí es importante. Nuestra Constitución lo enfoca en un punto exacto, ¿verdad? Derechos humanos, nada más. Y sobre derecho interno, ¿verdad? Me gustaría que leyeran, pues, la posición que tiene la Corte de Constitucionalidad, para que ustedes vayan alimentándose en sus conocimientos, ¿verdad? ¿Qué dijo la Corte respecto a esto? Que un candidato que sí blandió esto, ¿verdad?, sobre un derecho interno que le prohibía y un derecho internacional que le permitía. Y ahí estuvo la discusión. Bien, entonces pasamos al tema de las fuentes del derecho.
fuentes del derecho, ¿verdad? En primer lugar, tenemos lo que es Aníbal Barahona. Apague su micrófono. Con que no se le caigan las placas, esto. Hasta aquí se ven los ronquidos. Bueno, Está durmiendo. sí. ¿Ven? Bueno, entonces, al hablar de fuentes del derecho, ¿verdad? Internacional, vamos a ir primeramente a lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Cuando ustedes compren la Carta de las Naciones Unidas, como ya les dije una vez y se los repito, debe venir acompañada del estatuto de la Corte, porque es parte integrante de la Carta, aunque sea un cuerpo legal diferente, lo que dice el artículo 92 de la Carta. Vamos a leerlo porque tenemos que ir, ¿verdad?, dejando bien explicado esto. Artículo 92 de la Carta. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Esta es una función de la Corte, función judicial. Y hay otra función que la vamos a ver cuando veamos este organismo, vamos a ver cuál es su otra función. Pero esta es una de las dos funciones que tiene la Corte. Función judicial, ¿verdad? Funcionará de conformidad con el estatuto anexo. Es el que estamos viendo, ese estatuto, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia. Esa es la Corte que era de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y que forma parte integrante de esta Carta. Forma parte integrante de esta Carta, ¿verdad? Por eso hay que comprarlo, ¿no?, juntos. Entonces, cuando vemos el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, vamos a ver el artículo 38. Ahí nos pone lo que serían las fuentes, ¿verdad? Dice, artículo 38 del Estatuto de la Corte. 1. La Corte, cuya función es decidir conforme a derecho, ¿verdad? Seguimos con su función judicial, ¿verdad? Decidir conforme a derecho internacional las controversias que le sean sometidas, únicamente esas. Ella no puede salir de oficio a resolver controversias, no, tienen que solicitárselo, tienen que someter a la Corte esa situación. Deberá aplicar a las convenciones internacionales, ¿ah?, o sea, los tratados internacionales, primera fuente. B, la costumbre internacional. Fíjense, segunda fuente, costumbre internacional. C, los principios generales del derecho. Tercera fuente. Cuarta fuente, las decisiones judiciales. Podríamos decir como la jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia. Y de las decisiones judiciales, sí, la doctrina de los publicistas. O sea, fíjense, hasta los estudiosos del derecho pueden, ¿verdad?, colaborar en el desarrollo del derecho internacional. Pero también en el 2, numeral 2, tenemos la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono. Si las partes así lo convinieren, ¿verdad? ¿Qué es ex equo et bono, jóvenes? ¿Podría repetir, licenciado? Sí, porque ya vimos las primeras fuentes del derecho que tiene el
el estatuto, ¿verdad?, de la Corte, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Pero además, dice, sin perjuicio de que pueda resolver los casos, ¿verdad?, decidir un litigio ex equo et bono. ¿Qué es eso de ex equo et bono? ¿Qué es ex equo et bono? Bueno, que les quede de investigación, ¿verdad? Si las partes así lo convinieren. Ahí investigan, jóvenes. Muchas veces se da en los tribunales arbitrales, eso lo utilizan mucho. Este principio es equo et bono, ¿verdad? Entonces, Licenciado, perdone, ¿podría repetir el nombre exacto para poderlo investigar? Disculpe. estos principios los vieron ustedes en derecho. Ex, ¿va? Ex. A equo. A e. Q u o. As equo. Et de torre, ¿va? Et bono. Ajá. Et a equo et bono. ¿Verdad? Esos principios tendrían que conocerlos ustedes. Son latín, ¿verdad? Et sequo et bono. Ajá. Bien, entonces, sí, así, bueno, eso lo buscan ustedes, lo utilizan mucho en los tribunales arbitrales, ¿verdad? Pero la doctrina nos dice también otra clasificación: fuentes principales, fuentes secundarias y fuentes posibles. Fuentes principales, dice, los tratados internacionales y la costumbre internacional. Hay que ponerle apellido, ¿verdad? La costumbre internacional. Fuentes secundarias, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Fuentes posibles, la equidad, el jus cogens, se escribe con G, cogens, es el derecho imperativo, ¿eh? Ese es importantísimo. La opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales. Bueno, los tratados. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Yo creo que usted puede silenciar a Aníbal. No, fíjese que no tengo el control. Si no toma licenciado y el lunes le puede decir. Sí, vamos a ver si puedo hacer una llamada por acá, güey. Voy a quitar un poco la imagen. ¿Y los actos qué dijo de último, perdón, licenciado? De los actos de los organismos internacionales, unilaterales. A ver si logro una comunicación. Licenciado, disculpe, mire, pues cuando usted le pone su cursor al cuadrito de Aníbal, aparece un micrófono en medio. Sí. Solo dele clic, silencio, y ahí está. No, fíjese que no. No puedo.
Bueno, ni modo, sigamos escuchándolo roncar. Sí, no. Lo peor que nos está pegando el sueño a todos. Sí, esa es una fuente. Ya despertó. Ya despertó Aníbal, ya lo apagó. Ya lo apagó. Recomiendo, compañero Aníbal, un poco más de respeto aquí por los compañeros y la clase y la facultad. Bien, entonces estamos viendo lo que son las fuentes, ¿verdad? Del derecho. Y ya pues en la doctrina, ¿verdad? Fuentes principales, fuentes secundarias y fuentes posibles. Las fuentes principales, los tratados internacionales, ¿verdad? Los tratados internacionales, pues, es la fuente principal hoy por hoy del derecho internacional, ¿verdad? Porque en principio, pues, representa es una representación gráfica de las obligaciones y derechos que contrajeron las partes, los estados, ¿verdad? Y también goza de valor histórico, porque pues mantiene esa información en el tiempo, ¿sí? Con mucha certeza, ¿verdad? Porque ahí se quedan plasmados. Ahí se quedan plasmados, ¿verdad? Y también goza de los ventajas del derecho registral, porque los tratados deben registrarse. Ya no se admiten tratados secretos. Entonces, ustedes que vieron el derecho registral, ¿verdad? Tiene sus ventajas el derecho registral, como decir, el valor histórico, el resguardo, la permanencia, ¿verdad? De la información, las copias. E incluso aquí, en la Carta de Naciones Unidas, artículo 102, literal A, nos dice, ¿verdad? Todo tratado, el numeral 1, literal, todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualquiera miembro de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Es decir, que lo que tenemos lo que tengo en la mano, ¿verdad? Es una publicación, una especie de certificación que hace la Secretaría de Naciones Unidas, pero el tratado original está resguardado. Está resguardado. Esa es una ventaja, ¿verdad? Todas esas ventajas, pues, y también el principio de pacta sunt servanda. Los tratados también se basan en el principio pacta sunt servanda, que lo tenemos que ver en el artículo 26 o 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, todas esas ventajas las tiene el tratado internacional, ¿verdad? Y pues respeta la igualdad de los estados, la igualdad soberana de los estados, la dignidad de los estados, etcétera. Entonces, ahora por eso viene a ser la fuente principal. Pues también tenemos la costumbre, ¿eh? La costumbre internacional. Y aquí dice que el estatuto precisamente también se refiere a la costumbre internacional y nos dice como prueba de una práctica, o sea, un actuar, ¿verdad? Una respuesta, ¿verdad? Una práctica generalmente aceptada como derecho. Ante una situación, una respuesta. Ante esa misma situación, esa misma respuesta. Esa misma situación, esa misma respuesta, ¿verdad? Como que de ahí hasta se torna como obligatoria, ¿verdad? Entonces dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se describe la costumbre como aquello
que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Se le distinguen dos elementos, un material y un formal. El material consiste en el acto mismo, en esa respuesta misma, ¿verdad? En el tiempo. Aquí le falta el autor, en el tiempo, porque no es solo una vez, ¿verdad? En el tiempo. El acto mismo en el tiempo, el acto mismo en el tiempo. Es lo que se llama la inveterata consuetudo. ¿Verdad? La inveterata consuetudo. Y un formal o psicológico. Bueno, ya tenemos el acto mismo. Ahora, ¿qué viene? ¿Verdad? La convicción que esa repetición en el tiempo la hace obligatoria. Su obligatoriedad, pero no una obligatoriedad desarraigada de cualquier cosa, no, es una obligatoriedad fundamentada, ¿verdad? Fundamentada en que en su repetición, en esa respuesta que se le da, ¿verdad? En el tiempo a una situación dada. Es una fuente indispensable del derecho, ¿verdad? Y si llena la definición, constituye una regla general de derecho en público aplicable a todos los estados. ¿Qué requisito debe llenar? Ser una práctica en la cual concuerdan muchos o todos los estados en relación con una situación tipo. ¿Cómo empezó el derecho diplomático, verdad? Cuando los reyes nombraban, ¿verdad?, a una persona que los representara o que fuera a dar un mandado en nombre de él, ¿verdad? Los otros reinados, otros estados lo recibían, no como cualquiera. Lo recibían de una forma especial, una atención especial, un protocolo. Entonces era en la práctica, pues, para ganar el respeto, para demostrar el respeto a los reyes, para también exigir reciprocidad, ¿verdad? Eso pues se fue convirtiendo en algo obligatorio, pues recibir a los diplomáticos. Vieron que hay un exequatur, hay una presentación, ¿verdad? Gozan de inmunidad, todo eso posiblemente inició con la costumbre, ¿verdad? 2, ser una práctica continua y repetida durante un tiempo, ¿verdad? Ser una práctica requerida o, ¿verdad?, por o consciente con el derecho internacional. Dice, el derecho constitucional es fluido. En su estructura misma se encuentran insertos mecanismos de cambio, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Dice, y regularmente, la costumbre codificada, ¿verdad?, se convierte en tratado internacional o en ley internacional. Bueno, jóvenes, cosa terminamos. El día de mañana hay retrasada, ¿verdad? Examen de retrasada de Derecho Internacional. Así que solo les dejo avisado esto. Y con el permiso de ustedes, y muchas gracias por su atención. Se cuidan. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Cuidado. Buenas noches, Lick. Muchas Feliz gracias, noche. Licenciado, feliz noche. Buenas noches, licenciado.